El país está harto de una política que admite el desorden y el terrorismo, la destrucción de toda clase de bienes, los crímenes y el amparo al populismo. Extracto de una carta enviada al diario El Mercurio por el historiador y Premio Nacional de Historia 1992, Sergio Villalobos. Esto en alusión a enfrentamientos entre manifestantes y la policía que ocurren generalmente después de alguna movilización. Villalobos asegura que en países civilizados el orden público es prioritario y a los gobernantes no les tiembla la mano para disponer medidas de gran dureza. Y estamos en el estudio de Hora 20 con el historiador Sergio Villalobos. Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Estábamos leyendo declaraciones suyas que aparecen en una carta enviada a un diario de circulación nacional, que es El Mercurio. ¿Por qué esa reflexión? ¿Qué cree usted que está pasando hoy día en las calles y qué debería decidir la autoridad a propósito de las marchas? Mire, estamos viviendo en el país una profunda crisis moral, y no solo en el país, sino que en el mundo entero, en que se manifiesta el descontento de cualquier forma, de una manera irracional, sin respeto por nada ni por nadie. Y en estas circunstancias las policías están inhibidas, parece por orden oficial, supongo, de actuar con la debida forma, la debida respuesta, ¿no? Todo es criticado, todo es resistido, se ensalza al delincuente, al terrorista, ¿no? Y esta es una situación que a mi juicio no debería seguir. Perdón, cuando usted se refiere se ensalza, ¿a qué se refiere específicamente? Mire, especialmente en los medios de comunicación, ¿no? Se busca la noticia tremendista, terrible, se la explota, se la crea, se la fomenta, ¿no? Y con el afán de atraer público, evidentemente. Detrás de todo esto hay un interés comercial. Entonces se crea una situación hasta cierto punto ficticia y que estimula más todavía el desorden. Ahora, Sergio, ¿el descontento en la historia no se ha manifestado así, en las calles, en revueltas? Bueno, sí, evidentemente que eso ha ocurrido, pero no es un paradigma, no es algo digno de ser imitado ni de ser seguido. Al contrario, la historia es experiencia y demuestra que con eso se conduce al caos, a puntos negros dentro de la historia que tienen a veces soluciones inesperadas. Y eso no tiene que ver necesariamente con el descontento, con un problema social que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y que en una de esas las autoridades a las cuales usted se refiere no se hicieron cargo en su momento. Mire, en parte si siempre se responsabiliza a otro y no se toma la propia responsabilidad, la conducta ordenada, adecuada para salir adelante. Yo creo que esto es resultado de un populismo de tipo marxista diluido. El marxismo fracasó como experiencia política real. En Rusia, Checoslovaquia, Polonia, Alemania Oriental, en China actual, en Bolivia, y se buscan nuevas formas subterráneas de manejar estas cosas y estar produciendo estas situaciones caóticas. De manera que no es algo que ocurre sencillamente porque los pueblos son así, porque hay descontento. Aquí hay propósitos conscientes de crear esta situación. Ahora, la desigualdad que ha estado tan presente en la historia de Chile, que todavía es algo muy presente, que se mide incluso a través de organismos internacionales, tiene a las personas hoy día en la calle. ¿Usted diría que estamos, a propósito de esta protesta, que tiene esa orientación, la desigualdad en un momento complejo de caos en Chile? Mire, toda la vida ha habido desigualdad. Los seres humanos no son iguales, son muy distintos por su inteligencia, preparación, cultura, voluntad de realizar, etcétera, etcétera. Y eso es lo realmente valioso. Ahora, que haya gente descontenta, resentida, lo comprendo y lo ha habido en todo momento histórico. Sí, pero las formas de solucionar esto pueden ser de otra manera. Sergio, pero no hablamos de una desigualdad de ese tipo, hablamos de una desigualdad donde las oportunidades no son iguales para todos. Le insisto, nunca lo han sido, nunca. Si usted va al comienzo del siglo XX, no lo era, en el siglo XIX tampoco, y en épocas anteriores tampoco. Pero los hombres van haciendo su historia personal, que al fin es la historia entera de la sociedad. Claro, pero usted habla, dice, países civilizados como Alemania, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, el orden público es prioritario y a los gobernantes no les tiembla la mano para disponer medidas de gran dureza. ¿Usted compara a Chile con esos países? O sea, de alguna manera, la desigualdad en Chile
usted dice que ha existido siempre, ¿es la misma que existe allá? Evidentemente que hay desigualdad. ¿Pero es igual que la que existe aquí? No, no puede ser igual, en ningún país es igual a otro. Porque Chile, hasta lo que entiendo, no es un país desarrollado. No, pero está en vías de serlo. Pero ahora si hasta en los países desarrollados hay desigualdad, quiere decir que es un fenómeno que la humanidad no se lo puede sacar de encima definitivamente. Por más que haya ideologías, idealismos, etcétera, que propendan a una igualdad, jamás se va a llegar a esa igualdad. Los seres humanos son desiguales. Sí. Ahora, la respuesta gubernativa, la respuesta oficial en los países civilizados, como digo yo, esos países europeos, es sólida, a veces de dureza, porque al desorden no se puede contestar con blandura, sino que tiene que haber una mano firme. Don Sergio, usted cuando dice que las desigualdades existen, supongamos que usted está viendo la televisión y es una persona que no tuvo la educación que tiene usted, que no tiene la preparación que tiene usted, y viene una persona con dicha preparación y le dice que esa desigualdad existe y va a existir siempre. Es complicado, ¿no? Es difícil de asimilarlo, porque esa persona quisiera tener la misma oportunidad que tuvo usted para poder en una de esas ser Premio Nacional de Historia, por ejemplo. ¿Cómo sabe usted que yo tuve esas oportunidades? No tengo idea. Y con tanta facilidad? No, yo no he dicho facilidad. Yo estoy diciendo que usted logró algo que seguramente muchas personas quisieran. Eso es una voluntad realizadora personal. Por cierto. No es que la sociedad me haya impulsado a hacer esto. No, ha sido un trabajo que yo he hecho con dureza, con dedicación, por larguísimos años, ¿no? Hasta obtener lo que usted recuerda, ¿no? Ahora, claro, entre gente modesta que ha tenido poca educación, es difícil que esto se asimile, pero sí hay sectores de la sociedad, sectores preparados, de gobierno, de parlamento, de prensa, la clase política, que debe tener esa conciencia y debe actuar en conformidad. Sergio, ¿qué le pide usted cuando habla y llama a las autoridades y dice mano dura? ¿Qué pide en concreto? Que se aplique la ley, sencillamente. ¿Qué aspecto de la ley? Todos los aspectos. La ley... ¿Pero no se aplica ahora? No se aplica. La ley es normativa, crea un tipo de conducta social, individual, etcétera, etcétera. Y hoy día hay un relajamiento en la aplicación de eso, tanto en las medidas ejecutivas de un gobierno, hasta en la administración de justicia, que está con un relajamiento que molesta realmente. Hay una condescendencia con el delincuente, con el terrorista, ¿no? Y vemos a cada paso, ustedes mismos lo informan, que fulano de tal volvió a caer por tercera, quinta, sexta vez en el mismo tipo de delito y fechoría. Hasta muchachos jóvenes, hasta niños adolescentes, los vemos que reinciden continuamente. Y la justicia, ahí con esa alta dignidad que tiene, esa prosopopeya, ¿no? Sin aplicar realmente algún sentido de ley y de moral que impide estas cosas. No solo hay leyes procesales, penales, ¿no? establecidas, sino que los jueces también tienen que actuar en cierta medida con un criterio. Eso no abandona jamás las buenas acciones. Entonces los jueces están como inhibidos, cohibidos, actúan con criterios extraños, cosas de lo más raras que ocurren y que no se explican desde el punto de vista jurídico. Sergio Villalobos, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muy bien.